Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro episodio de Crónicas del Frente. Hoy vamos a hablar de Barracks Emperor, el juego publicado por GMT, diseñado por Brad Johnson y Ray Farrell, de 1 a 4 jugadores, 1 a 2 horas de tiempo de juego, 14 años o más y una dificultad de 3 en escala de 9 de GMT. ¿Y de qué va este juego? Pues bueno, este es un juego que nos va a trasladar a la crisis del siglo III del Imperio Romano. De hecho, los diseñadores son los mismos que del juego Time of Crisis. Y para ir un poco más allá, las cartas tienen las mismas ilustraciones. Pues bien, la crisis del siglo III del Imperio Romano es un destrozo brutal, un festival bastante importante en el que desde al año 235, a la muerte de Alejandro Severo, hasta el trono de Diocleciano en el 284, el imperio sufrió de lo lindo. 45 emperadores pasaron por ahí. Además, tuvimos la partición del imperio en 3 imperios: el imperio romano, el imperio galo y el imperio de Palmira. De ahí también que hubiera tantos emperadores durante este tiempo. Además, por supuesto, se sumaron a la fiesta invasiones bárbaras por todas partes y, como no, como ya os podéis imaginar, guerras civiles, traiciones y todas estas cosas que a los romanos les molaban tanto. Pues bien, esto es de lo que va The Barracks Emperor, que es lo mismo que iba el Time of Crisis. Primera cosa, esto es un juego abstracto como la copa de un pino, pero no os vayáis por esto, creo que es bastante interesante. Bien, sobre el tema de componentes, ¿qué componentes tenemos del juego? Pues bien, el juego nos trae este mapa, que es un mapa ajedrezado, ¿no? Podríamos decir. En el fondo se ve la zona del Imperio Romano, que por cierto lo he puesto al revés, pero bueno. Y tenemos estas áreas de aquí en las que tenemos cuadrículas normales, cuadrículas con el laurel, que es para colocar cartas de emperador, y cuadrículas con hacha, que son homelands bárbaras. Además tenemos una zona de pretendientes, una de bárbaros, una de emperadores, el deck para montar el mercado en sí y los descartes. Además de esto tenemos cartas, esto, como os habéis imaginado y habéis visto, es un juego de cartas, y de cartas solo tenemos de 3 tipos. Tenemos cartas de emperador, que son las que ya veis aquí en el tablero, de este estilo. Deciros que toda la parafernalia que tenemos aquí es cromo, no sirve para nada del juego. Lo único que sirve para el juego es estos 4 símbolos, que todos los emperadores los tienen de la misma manera, la misma posición. Todas las cartas de emperador siempre se colocarán en su espacio de corona laureada, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y así es como se hace el setup inicial en cuanto a los emperadores. De emperadores hay de 3 tipos, como podéis ver: amarillo, rojo y azul. Todas las cartas, tanto las de emperador como las que veremos ahora de influencia, tienen estos 3 palos. Rojo es militar, azul es senado y amarillo es población. Bien, como os he dicho, cada carta de emperador tiene uno de estos símbolos, y uno de estos símbolos es la facción de los jugadores. Al principio de la partida, cada jugador va a decir cuál es su facción: si la columna, si el laurel, si las espaditas o el aguilucho. Y según esto, si somos 4, nos vamos a sentar en las 4 partes, o sea, en los 4 puntos del mapa, para poder ver bien la disposición. Bien, después tenemos cartas de bárbaro. Las cartas de bárbaro son todas iguales, son todas como estas, tienen un valor de influencia de 0 y su efecto en la partida, que todos son lo mismo. Estas cartas normalmente empezarán jugando en las zonas o homelands, que son estas que tienen las hachitas. Y aparte de esto, tenemos cartas de influencia. De cartas de influencia hay varias y hay para cada palo, es decir, azules, rojas y amarillas. Todas tienen un valor de influencia y el efecto que tienen al jugar. Y esto es importante porque este juego va mucho de efecto de cartas. Pues bien, estas son los 3 tipos de carta que tenemos en el juego.
¿Y cómo es un turno en The Barracks Emperor? Pues es mega sencillo. A su turno, un jugador va a poder jugar una carta de su mano de la siguiente manera. Si es una carta de bárbaro, la puede colocar en un espacio Homeland que esté vacío, o si es, o si es no, o si quiere, puede descartar esta carta de su mano y mover una carta ya presente en el tablero un espacio en diagonal desde su posición actual. Es decir, de aquí podría ir aquí o aquí, de aquí, 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 etc. Y además estas cartas, normalmente, a menos que la carta a que vaya a tapar diga lo contrario, pueden tapar las cartas de influencia que ya existan, pasando esa carta a 0. Esto, movimiento interesante. Pues bien, esta es una de las acciones y la otra acción es jugar una carta de influencia. Y podrás jugar una carta de influencia en cualquier espacio vacío que esté tocando al símbolo de tu facción. Es decir, si yo soy el jugador de las espadas, podré jugar una carta de influencia aquí, 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 donde quiera, ¿vale? Acordaros que todos los emperadores tienen los símbolos en la misma posición, ¿vale? Entonces, siempre en este caso, si es el de espadas, la parte de abajo, si es el de laurel, a la derecha, y así sucesivamente. Importante, si juegas una carta aquí, por ejemplo, para este emperador, no solo estás apoyando a este emperador con esta carta 8, sino que además a estos otros también, y le estás dando el apoyo a los otros jugadores. Esta es una de las gracias, bueno, gracias por llamarlo de alguna manera, del juego, ¿vale? Te hace pensar mucho lo que vas a hacer. Y por supuesto, una vez has jugado la carta, aplicarás el efecto que tiene. Que ya os digo, los efectos son bastante... bueno, son muy chulos, son muy divertidos y además tienen relación con la carta, que esa parte me mola en cuanto a componente histórico. Una vez hecho eso, se va a resolver la carta del emperador si hay alguno para resolver. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, cuando un emperador está rodeado por 4 cartas de influencia, ese emperador puede ser cazado. ¿Cómo se caza? Muy sencillo. Primero, se mira si hay cartas con el mismo número. Por ejemplo, aquí tenemos un 8 azul y un 8 rojo. Pues estos 8 quedan eliminados. Es decir, no se sacan, pero no contarán para la lucha contra la carta. En ese momento se mirarán el resto de cartas. Si hubiera alguna de color rojo, la que tenga el valor más alto sería la que se llevaría el emperador. En este caso, la roja se elimina con esta azul porque son 8, quedan solo 2 amarillas, por lo tanto, quien gana la carta roja en este caso es la número 6, porque cuando no hay la carta de influencia activa o disponible para cazarla del palo del emperador, puede ser cualquier otra carta, pero en ese caso el valor más alto. Imaginémonos que en vez de ser esto estuviera así. En este caso, quien se lleva la carta de emperador sería esta carta 8 roja, que aunque si fuera un 3 también se la llevaría, porque sería una carta roja y con el valor más alto, porque no hay ninguna más. Pero en el momento que es eliminada, se miran el resto de cartas, como no hay ninguna roja, es el valor más alto. Imaginémonos que esto estaba así y que el jugador, en este caso, columna, se lleva la carta, porque al final quien se lleva la carta no es el jugador en turno, sino la carta que está tocando el símbolo, esa es la facción que se lleva al emperador. Pongamos que se la lleva el jugador bueno, en este caso se la llevaría el aguilucho. Se la lleva el aguilucho, la carta que ha ganado o que le ha dado la victoria a esa facción es descartada, y cualquier otra carta que quedara de influencia descolgada, es decir, que no estuviera ortogonalmente unida, al menos a un emperador, también se descartaría. Y una vez hecho eso, el jugador que ha jugado la carta puede coger una carta nueva del mercado. Dependiendo del valor de la carta que haya utilizado, tendrá unos u otros espacios disponibles. Si ha jugado una carta de 8, solo puede coger esta. Una carta de 6, 7 u 8, solo podrá coger estas. De 4, 5, 6, 7, 8 estas, y de 0 para arriba todas ellas, ¿vale? Una vez ha cogido carta, se saca otra y se coloca, siempre en el orden descendiente, es decir, la carta con valor más alto aquí, es decir, si ahora saco, por ejemplo, un 3 y he cogido, yo qué sé, esta, ¿vale? Esta iría aquí, pero aquí hay otro 3, por lo tanto esta se movería aquí y esto pasaría aquí, ¿vale?
Y esto es el turno de The Barracks Emperor. Y seguiremos jugando así hasta que un jugador no pueda colocar una carta en el tablero. Si no puede hacerlo, tiene que enseñar las cartas para ver que es legal, que no puede colocar ninguna, y se acabará la ronda. Se volverán a mezclar las cartas que han quedado en el de emperador con las que aún no se han jugado, se volverán a colocar de nuevas, se volverán a repartir cartas y se volverá a empezar. Así hasta 3 rondas. Una vez hemos llegado a la tercera ronda y se acaba la partida. ¿Y cómo se puntúa? Muy fácilmente, porque esto al final es un juego de puntuación. Todos los emperadores que hayamos conseguido o las cartas de bárbaro que hayamos conseguido nos dan un punto de victoria. Pero además, cada set tricolor de emperador, es decir, amarillo, azul y rojo, nos va a dar 3 puntos de victoria. Por ejemplo, si esto fuera mi zona de puntuación al final de la partida, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos por las cartas individuales, más 3 puntos más por este set completo de amarillo, azul y rojo. Por lo tanto, 9 puntos de victoria. Al final, el jugador con más puntos es el jugador que gana. ¿Y qué nos ha parecido este Barracks Emperor? Bueno, partiendo de la idea que es un abstracto y que a mí los abstractos generalmente me gustan, pero realmente cuando me pillo un juego histórico no busco abstractos, busco juegos con la temática bien implementada. Pues empecé a jugar un poco con la mosca en la nariz. Pero la verdad es que a la segunda ronda, cuando todos los jugadores ya sabían cómo funcionaba, el juego fue un festival. O sea, brutal. Cuchilladas a piñón. Y creo que esta es la mejor definición o la mejor sensación histórica que te lleva al juego, ¿vale? Esta sensación de que estás haciendo cosas y que después te van a putear con cosas que has hecho antes. Porque las cartas que has colocado después te pueden dar por saco a ti por otros emperadores. Los eventos que traen las cartas, dentro de lo que cabe, están bastante bien metidos históricamente, ¿vale? Bueno, esta parte no era muy complicada tampoco, porque eso definías el nombre del evento según la acción que querían hacer, ¿no? Pero bueno, creo que es un punto importante. Y ya está, es que de hecho no le busquéis mucho más, ¿vale? O sea, no os esperéis vivir aquí realmente a full esa crisis en un sentido militar operacional, ¿vale? Esto es un juego abstracto, pero si te gustan los juegos abstractos y el puteo y esa sensación de hostia, a ver cómo lo hago y que después, que tengas que pensártelo muy bien, las acciones y el descontrol que se monta en el tablero, este juego os va a molar. Para mí, digamos que es el acierto que han traído con este Barracks Emperor, ¿vale? Esta relación, esta sinergia entre las diferentes cartas y sobre todo las cartas cuando las juegas, que no solo te benefician a ti, sino que estás beneficiando a las otras facciones en futuras cazas de otros emperadores, probablemente, si no lo tienes muy bien controlado. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.